Gracias a Dios por este día. La semana anterior estábamos hablando cómo los amigos que llegan a consolar a Job, Elifaz en primera instancia, tienen un conocimiento de Dios acerca de su experiencia, un conocimiento de Dios acerca de sentimientos que ellos llaman espirituales. Sin embargo, no es el conocimiento correcto de Dios, sino es un conocimiento o más bien no es pleno. Muchas cosas dicen correctas de Dios, llegan a conocer a Dios, pero falta esa intimidad con Dios. Entonces, por eso ellos están juzgando a Job. Por eso también ellos piensan que Dios va a bendecir solamente a aquellos que están bien y que el castigo, o más bien que las pruebas o las dificultades solamente vienen a aquellos que están en pecado. Entonces realmente están condenando a Job por lo que está pasando. Es un concepto muy común entre la gente, decir, bueno, si te va bien es porque Dios te bendice, si vienen cosas malas es porque estás en pecado, estás mal, te hace falta fe. Sin embargo, vemos que en la vida de Job no sucedía de esta manera. Y yo quiero en este día ir a Job capítulo 10, versos 1 y 2. Y vemos cómo Job estaba pasando por un momento de prueba y él va conociendo a Dios. Por eso voy a estar hablando de este tema durante varios días. Y en Job capítulo 10, verso 1 y 2 nos dice de esta manera: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Oremos. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque sabemos que tú estás revelándote a nuestras vidas. Muchas ocasiones no podemos llegar a comprender el obrar tuyo. Sin embargo, el que tú te reveles a nosotros, el saber que tu presencia está con nosotros, el que nos fortalezca tu Espíritu Santo, el tener tu palabra como guía cada día, como ese alimento, como agua y pan. Esta palabra, Señor, cada día nos sostiene y nos hace ver que en medio aún de esas dificultades tú estás con nosotros y tú te sigues perfeccionando. ¿Cuánta gente pensó que aún en enfermedad no podría salir? Pero tú lo sacaste. Tú los sacaste de ese dolor, los sacaste de ese sufrimiento. Pero en otras ocasiones permitiste que en medio de ese sufrimiento y que ese fuera el medio para que ellos te glorificaran, porque pudieron hablar de ti donde estaban, tal vez a sus familiares, tal vez en el hospital. Muchas ocasiones también sus mismas vidas fueron transformadas porque a través de esa prueba ellos entendieron que no es la vida, no son las cosas pasajeras en este mundo, sino que es tu salvación lo que verdaderamente importa, el conocerte a ti, el tener una vida eterna, lo que es perdurable y lo que es el tesoro que debemos anhelar. Padre, ayúdanos a comprenderte cada día, a conocerte en el nombre de Jesús. Amén. Es natural que a través de las pruebas o a través del dolor Job se sintiera de esta manera, que llega a decir al principio de este capítulo: voy a dar rienda suelta, o voy a abrir mi boca, o voy a sacar lo que hay en mi corazón, voy a derramar mis lágrimas delante del Señor, daré libre curso a mi queja. Yo no sé si usted ha estado en un momento en que dice, por más que me consuelen, por más que me digan lo siento, por más que las cosas pudieran arreglarse en este momento, hay un dolor en mi corazón que no puedo contener ese llanto, ese dolor. Creo que más de uno hemos pasado por esto. Y Job era un hombre común como nosotros, que sufría, que padecía. Y en el verso 2 él quiere preguntarle a Dios, bueno, ¿cuál es la razón por la que tú estés contendiendo conmigo? Y no solamente lo dice en este momento, sino que en el capítulo 23, verso 3 al 5, también cuando vuelve a hablar respondiendo nuevamente a Elifaz, hay un diálogo. Dice del verso 3 al 5 en el capítulo 23: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Antes le dijo, yo quiero saber por qué permites que pase esto.
Luego dice, yo quisiera saber dónde encontrar a Dios. Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que Él me respondiere y entendería lo que me dijera. Perdón. Llega el momento en que, si bien hay dolor en el corazón, sabemos que esas circunstancias tal vez no van a pasar, pero lo que queremos es saber cuál es el propósito de lo que estamos pasando. En esta situación se encuentra Job. Solamente quiero saber por qué estoy pasando esto. Yo quiero acercarme donde estás y dime, Señor, y yo voy a entender. Creo que es un hombre que no solamente, del capítulo 10, donde abre su boca en quejas, al capítulo 23, donde dice, si tú me dices cuál es el propósito, yo lo voy a entender. Es un hombre que ha madurado a través del dolor y a través de las dificultades. Es como el jovencito. Nosotros como padres luego les decimos a los jóvenes, no hagas esto. Y ellos piensan que es fácil hacer todo. Y no comprenden a papá, no comprenden a mamá y quieren hacer las cosas sin preguntar, sin rienda. Pero cuando ese jovencito o esa jovencita se convierten en papás, ¿qué dicen o qué dijimos nosotros? Ahora entiendo lo que decía mi mamá. Y no es cierto, apenas empiezan a comprender lo que decía la mamá o el papá. Cuando ya los hijos están grandes, entonces pueden decir, ahora entiendo lo que decía mi mamá o mi papá. Cuando le hacen sufrir a uno, entonces dice, ahora sé cuánto me amaba mi papá y mi mamá. Ahora sé cuánto sufrió. Ahora lo sé. Pero hasta que uno experimenta eso. Entonces, Job era un hombre justo. Sin embargo, en su vida, él había sido próspero, tal vez no había tenido tantas dificultades, pero cuando se agolpan todas esas dificultades contra él, empieza como cualquier hombre a reclamar, a sacar su dolor. Y al final en el capítulo 23 que estamos viendo, y de hecho eso no es el final, vamos a llegar al 42 después, pero empieza a comprender y dice, solamente quiero saber, que tú me digas, hazme entender, lo voy a comprender. El dolor ya lo he pasado. Y esto yo creo que es lo más hermoso, llegar a ese conocimiento de Dios, no un conocimiento que está aquí, ni siquiera un conocimiento que puedo sentir algo bonito, sino un conocimiento que puedo tener una intimidad con Dios. Cuando al principio parece que Job ha comprendido lo que Dios dice, él expresa, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, sea el nombre de Jehová bendito. Parece que él hubiese comprendido, sin embargo no ha sido así. Hay un proceso, es como un duelo. Ha perdido a sus hijos, ha perdido todo y viene ese dolor. Luego lo va aceptando y finalmente se da cuenta que había un propósito, aunque él lo sabía al principio, pero al final puede aceptar ese propósito de Dios. Vamos a ver entonces ahora 2 puntos. Primero, cómo el hombre, aunque conozca a Dios, aunque sea espiritual, es normal que el hombre sienta dolor y no comprende lo que sucede en su vida. Si alguien me dice, yo sé cómo Dios está obrando en todo en mi vida, yo creo que sería difícil. Porque aun cuando ya tenemos años de creyentes, Dios sigue tratando con nosotros. Y a veces nos va moldeando de otra manera. Ya no son las mismas pruebas que al principio, pero Dios sigue obrando en nuestras vidas. Vamos al capítulo 6 de Job, verso 2. Y veamos cómo él empieza su queja. Recuerda que primero dijo, voy a abrir mis labios y voy a quejarme. Verso 2. Oh, que pasasen justamente mi queja y mi tormento y se alzasen igualmente en balanza. Dice, si ustedes estuvieran pasando esto, es lo que está diciendo.
si fueran pesados igual que yo. Verso 4. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Siento como si Dios me estuviera hiriendo, peleando contra mí, como si fuera a propósito. Las flechas del Todopoderoso están atravesando mi corazón. Hay una pregunta común en todas las personas cuando pierde su trabajo, cuando algo le va mal, cuando fallece un ser querido. Y la pregunta es: ¿por qué a mí, Señor? No sé si alguien ha hecho esa pregunta. Si alguien no lo ha hecho, yo creo que no es de este mundo. ¿Por qué a mí? Pero más bien no debemos preguntar por qué a mí, sino más bien debíamos preguntar: ¿por qué no entiendo que Dios está tratando conmigo? A veces ya nuestros seres queridos tienen más de 100 años y cuando fallecen decimos: ¿por qué a mí? ¿Por qué pasa esto? Ahora, no somos eternos en esta tierra. Cuando nos enfermamos decimos: ¿por qué a mí? Bueno, ¿y habrá alguien que no enferma? Cuando vienen problemas decimos: ¿por qué a mí? Pero tendríamos que pensar, si verdaderamente estamos aceptando la voluntad de Dios, ¿qué tendríamos que decir? No ¿por qué a mí?, sino: gracias, Señor, enséñame por qué permites que pase esto. Fortaléceme para que soporte esta prueba. Señor, gracias, porque a través de esto sé que me estás formando. Pero es muy difícil decir eso, ¿no? Cuando pasamos por el dolor, eso aconsejamos a los demás. Pero cuando lo pasamos nosotros, parece que solamente nosotros sintiéramos. Pero también cuando sufrimos, nos enseña a tener amor y compasión por el otro hermano. No puedes tener compasión por el que tiene hambre cuando tú no has tenido hambre. No puedes orar con el mismo corazón por alguien que está enfermo cuando tú no has pasado dolores. No puedes comprender la pérdida del otro y orar con ese corazón de Jesús por el que ha tenido una pérdida cuando tú no has tenido esa pérdida. Estas cosas que pasan en nuestra vida nos van sensibilizando, aunque nos sintamos como Job, que dice: siento que me traspasan el corazón. También ve en el verso 3, él va a recapacitar posteriormente a eso también, que está hablando apresuradamente, y de hecho lo va diciendo: ya reclamé, pero me doy cuenta que no debo hacerlo. Esta es la vida del hombre justo, del hombre salvo, a diferencia de aquel que reclama y que aún injuria a Dios, blasfema contra Dios. El hombre salvo y el hombre justo, ¿qué hace? Sí, es normal quejarse, pero ¿qué dice? Estoy hablando de más. Señor, perdóname por no comprender esto. Verso 3: porque pesaría ahora más que la arena del mar, por eso mis palabras han sido precipitadas. Porque el dolor es tanto, Señor, que por eso hablé apresuradamente. Ustedes han visto también en salmos, en algunos salmos que son imprecatorios o que parece que está hablando de maldición cuando dice: júzgalos, darles el pago que merecen. Oye, mira qué canto de este, qué oración de este, está pidiendo juicio para el otro. Pero es que se siente en un dolor que está diciendo: Señor, realmente haz tu voluntad. Hermano, es natural que el hombre pase eso. Pero también es natural, hermano, que reconozcamos que nos hemos equivocado, que hemos hablado de más, que nos sometamos a Dios, que nos arrepintamos. Dice Elifaz en el capítulo 6, más bien contestándole a Elifaz, ¿no? Job le reclama la insensibilidad, y creo que en esto va a empezar a tocar nuestras vidas. ¿Cuándo hemos sido insensibles con los demás? Capítulo 6, verso 14.
El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Hermano, dice que un amigo, ¿qué va a hacer? Un amigo verdadero va a consolar a la otra persona, aun esa persona haya renegado de Dios, no sea creyente. Creo que este es el papel que nos toca a nosotros, porque solamente amamos a los que nos aman, a los hermanos de la iglesia. Entonces Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué más harías? Eso mismo hacen los pecadores y publicanos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Aún amar a aquellos que no conocen a Dios, aquellos que a veces se quejan de Dios. Porque ¿cómo van a conocer el amor de Dios si ellos están renegando de Dios? ¿A través de quién? Hermano, ¿a través de quién? A través de mí. Posiblemente tienen un corazón duro porque han sido maltratados, pero cuando tú y yo podemos mostrarles el amor de Dios, ellos pueden conocer la obra de Dios en nosotros. Verso 21, primero el 14 está diciendo: aún si yo me hubiera alejado de Dios, si hubiera pecado, si son amigos debían consolarme. El verso 21, ahora ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. En otras versiones dice: ahora ustedes ven que esto pasa en mi vida y ustedes tienen temor, no se acercan a mí. Ahora con esto de la pandemia, qué difícil ha sido el estar aislados, ¿no? Verso 22, os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda. ¿Les he pedido algo? Ven la tormenta y ven cómo me siento. Yo no les pido nada, y en lugar de venir como amigos, de venir a consolarme, ¿qué llegaron a hacer los amigos? A juzgarle, a decirle: estás en pecado, tus hijos merecían eso, a decirle: tú no eres justo, por eso te ha venido todo esto. Dios es justo, y es cierto, Dios es justo, pero tienes pecados ocultos. Hermano, ¿cuántos han pecado? Levante su mano. Todos hemos pecado, dice la palabra de Dios, y eso lo sabemos. Pero ¿qué queremos de alguien que llega a exhortarnos, a consolarnos, a que ponga su mano y nos haga así? ¿O a que nos hable la palabra de Dios, nos haga volver al arrepentimiento, ore por nosotros, nos levante y diga: voy a caminar contigo hasta que te levantes completamente? Creo que eso necesitamos. Job necesitaba un amigo sincero, un amigo verdadero. Dice en el capítulo 6, verso 25, de la siguiente manera: cuán eficaces son las palabras rectas. O sea, esas palabras me ayudarían, pero ¿qué reprende la censura vuestra? O sea, yo necesito unas palabras que me alienten. No voy a negar unas palabras rectas, aunque me llamen la atención, pero que sean rectas. Pero ¿qué están haciendo ustedes? Reprendiéndome, censurándome. Y el capítulo 16 lo dice más claramente, hablando de esto a sus amigos. Capítulo 16, verso 2 al verso 4. Le dice Job: no amigos, ustedes son consoladores o personas que quieren ayudar, pero no sirven para eso. Capítulo 16, verso 2. Muchas veces he oído cosas como estas: consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Qué son? Consoladores molestos, amigos incómodos, un aliento o palabras de aliento que te hunden más en el pozo. Eso no es lo que queremos. Verso 13. Tampoco estamos diciendo, verso 3, tampoco estamos diciendo que aceptemos todo y está bien todo lo que estás haciendo. No, en ninguna manera. Pero que nuestras palabras
traigan restauración a la vida de la persona, inclusive cuando corregimos. Verso 3. ¿Tendrán fin las palabras vacías? O sea, sus consejos son vacíos. O que te anima a responder. También yo podría hablar como ustedes, como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Yo podría decir y podría hablar contra ustedes si ustedes estuvieran en mi lugar. ¿Por qué no se ponen en mi lugar? Cuando corregimos debe ser siempre con amor. Y yo recuerdo una ocasión, no sé si están aquí mis hijos, creo que no, están dando clase también con los jóvenes, creo, les tocó hoy. Pero recuerdo una ocasión donde pues luego sí les daba sus nalgadas, ¿no? Por algo que hacían malo, pero no seguido. Pero recuerdo una vez que no sé qué pasaba, yo estaba así apurado y entonces mi hijo menor me pasa un vaso y yo siempre le había dicho, tómalo así. Y entonces él lo toma así, de la parte de arriba. Y entonces yo me enojé porque lo tomó así y le di con la mano, ¿no? Le di así, en la mano. Y él estaba pequeño y se me quedó viendo, no sé cuántos años tendría, unos 8 o 9 años. Me quedó viendo y me dice, ¿por qué me pegas? Y se pone a llorar. Y me lo reclama, lo reclama hasta ahora que ya va a ser 30 años. Pero a lo que voy es, y aún yo me siento culpable de eso porque dije, no tendría que haber hecho eso. No tengo que actuar en ese momento con enojo. O sea, y tal vez fue un manazo, no pasó más de ahí duro. Y en otras ocasiones sí les decía, ven, a ver, hiciste esto mal. Me quitaba el cinturón o una chancla y decía, mira, hiciste esto mal, te voy a dar esto. Pero fue una que otra vez. Bueno, aquí está mi esposa también. O sea, una que otra vez. O sea, no es ni de diario, y luego creo que ni de una al año. Porque conviene más hablarles con amor, hablarles la palabra de Dios, mostrarles cómo hacer las cosas. ¿Cómo le hubiera gustado a usted que su padre lo tratara? No sé cómo lo trataron, cómo lo corrigieron, pero ¿cómo le hubiera gustado a usted que lo corrigieran? Con amor, con cariño, así voy a corregir. ¿Cómo me gustaría a mí, si yo estoy en pecado, que el pastor me llamara la atención? Que me echara de la iglesia, que me pisoteara, o que me dijera, ven hermano, esto es pecado porque la palabra de Dios dice así. Pero también la palabra de Dios dice que si te arrepientes, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y hoy vamos a ayudarte a que ya no vuelvas a hacer lo mismo. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer que estaba, que la cacharon, la agarraron con las manos en la masa, decimos, ¿no? Cometiendo adulterio. Cuando la quieren apedrear, dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ya cuando la mujer está ahí, le dice, ¿dónde están los que te acusan? Ni yo te condeno. ¿Pero qué le dijo? Ve en paz y no peques más. Porque a veces pensamos que el amar o el corregir es, sigue haciendo lo que quieras. No, en ninguna manera. Arrepiéntete. Está mal, arrepiéntete. Y no vuelvas a hacer lo mismo. Pero hermano, creo que esto es solamente a través del trato de Dios. ¿Cómo podemos ser sensibles al dolor de los hermanos? Al dolor de tu hijo, de tu vecino, cuando tú has pasado cosas como ellos. Hermano, esto es lo que está pasando Job. Y dice, ustedes no son esos amigos, de hecho son consoladores, molestos. Si ustedes estuvieran en mi lugar, yo también movería la cabeza y diría, no soportas, mira, estás mal. Pero ¿cómo debía ser mi actitud ante esas personas? ¿Cómo puedo mostrarles el amor de Dios? ¿Cómo puedo mostrar la obra de Dios en mi vida, el arrepentimiento, cuando no vuelvo a hacer las mismas cosas?
Cuando ese hombre o esa mujer que eran gruñones, que no se podían ver con nadie, ahora son hombres y mujeres amables, que hablan de Dios, que bendicen. Puede decir amén o puede decir ay de mí, como guste, hermano. Pero cuando Dios habla a nuestro corazón, tenemos que estar sensibles. Capítulo 3, verso 25. Dice de la siguiente manera: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Ahora, Job realmente tenía temor de que le viniera pobreza, tenía temor de que murieran sus hijos. Qué falta de fe de ese Job, ¿verdad? No, hermano. Dígame, ¿quién de aquí no ha tenido temor de que se mueran sus hijos? ¿No ha tenido temor en algún momento? Es normal. Pero como hombre dice, yo he tenido ese temor. Pero recordamos que dijo en el capítulo 6, pero después me di cuenta que había hablado apresuradamente. Y cuando lleguemos al capítulo 42, ¿qué dice? Todo esto me hizo verte cara a cara. Antes solamente te conocía de oídas. Ahora he podido verte con mis ojos. Y esto me recuerda a lo que Juan dice, primera de Juan, en el capítulo 1, versos 3 en adelante, el verso 5. Dice: lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso les anunciamos. O sea, lo que nosotros no solamente oímos por conocimiento, sino que hemos vivido a ese Cristo, hemos vivido su palabra, hemos vivido el evangelio, eso les anunciamos. No les anunciamos algo que no hayamos vivido del Señor. Y no estoy hablando de nuestras experiencias, estoy hablando de nuestra comunión con Dios. Dice el capítulo 3, verso 25 que leímos, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Lo que yo siempre había temido me ocurrió, se hizo realidad lo que me horrorizaba. Verso 26, no tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. ¿Cuántos han estado así delante del Señor pensando esto? Si no es una, otra. A ver, ¿quién ha pensado esto? ¿Se da cuenta por qué pregunté esto? Porque todos levantaron la mano. Porque todos lo hemos pensado. A veces pensamos que solamente yo sufro, a veces pensamos que solamente a mí me pasa. Pero no, todos estamos siendo tratados por Dios, formados por Dios. Y cuando vemos esto, cuando nos sensibilizamos a esto, hermano Max, entonces podemos orar y decir: ay, gracias, Señor, porque me has ayudado. Pero junto a ustedes están dos hermanas que también perdieron a su hermano en una situación difícil. Y dicen: ay, ahora entiendo lo que pasó el hermano Max. Pero también atrás está mi hermana que también pasó una situación difícil. Y entonces ustedes pueden orar por la hermana y la hermana por ustedes. Y yo creo que cada uno de nosotros, así, si volteamos a ver a nuestros hermanos, entonces entendemos el dolor que ellos han pasado. ¿Verdad, hermana Conchita? Pero cada ocasión Dios nos fortalece y aún podemos seguir hablando del Señor. A diferencia del que no conoce al Señor, que reniega de Dios. Pero nosotros que decimos: Señor, enséñame, muéstrame, fortaléceme. Vamos a este siguiente punto. Entonces, aunque hay dudas, aunque conoce a Dios, hay dudas, pero Él quiere conocer el propósito de Dios en medio de esas pruebas. ¿Cuántos quisieran conocer el propósito de Dios? ¿Por qué? Porque de esa manera nos fortalecería y diríamos: este es el final. Pero recuerde Santiago capítulo 1, cuando habla de las pruebas, dice que nosotros, ¿qué debemos hacer en medio de las pruebas? ¿Qué debemos hacer? ¿Renegar? Estar gozosos. Ay, hermano, ¿cómo voy a estar gozoso? Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y la paciencia va a tener su obra completa hasta que sean perfectos y cabales, sin que les haga falta cosa alguna. Ay, Señor, esta es la prueba
Esta es la dificultad. ¿Cuántos han conocido al Señor por medio de las pruebas? Que no querían del Señor, pero a través de una prueba, a través de una dificultad, llegaron a conocer al Señor porque alguien les habló de Cristo, porque oraron por usted, porque a veces Dios también obró y les sacó en medio de esa dificultad. ¿Cuántos conocieron al Señor así? Entonces, ¿qué podemos decir, hermano? Bendita prueba. Bendita dificultad, porque nos hizo conocer la vida, conocer a Dios. Pero cuando las pruebas del mundo, o más bien las personas que no conocen a Dios tienen esas pruebas, se alejan de Dios, reniegan de Dios. Pero cuando tienen un propósito, nosotros buscamos cada día más a Dios. Veamos este siguiente punto entonces: ¿cómo quiere conocer a Dios en su vida día a día? Capítulo 7, verso 4. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. ¿Cómo se siente el hombre cuando está pasando por esa prueba? Desesperado. Verso 5. Mi carne está vestida, ¿cómo, hermanos? De gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. ¿Ha visto alguna persona así? No sé si ha visto, por ejemplo, a alguien que tiene lepra, y si no lo ha visto, a veces pusimos imágenes, pero alguien que tiene diabetes y que empieza a veces a tener alguna llaga y empieza de poco a poco a dañar, no sé, una pierna o una parte del cuerpo. O si usted ha sido enfermero o está cuidando a un enfermo, ¿no es cierto que a veces la herida le causa hasta temor, no? Y parece que eso nunca va a cerrar. Pero dice Job, yo estoy así, todo el cuerpo llagado. Tengo costras y que ya se hundieron. Así estoy. Imagínate cómo está de angustiado. Está desesperado y enfermo en el capítulo 7, verso 11. Entonces él está reclamando esta angustia, no solamente en su cuerpo, sino hasta su espíritu. No queda en la carne, sino llega hasta el alma. Dice el verso 11, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Es válido llorar y clamar delante de Dios. Quiero decir, no renegar de lo que Dios está haciendo, pero sí clamar delante de Dios: Señor, me siento así. Perdóname porque he pecado contra ti. Señor, realmente me siento adolorido por esto que pasó. Fortaléceme. Es válido, porque Él es nuestro Padre. ¿A quién iremos, Señor? Dijo Pedro, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Aún el salmista dice, cuando veía la prosperidad de los necios y de los que no temen a Dios, casi resbalo, casi desfallezco, hasta que entré en el lugar secreto. Salmo 76, si no me equivoco. Hasta que entré en el lugar secreto y entendí. Y entonces él va a decir que él hablaba como necio, pero entendió cuál es el propósito de Dios hasta que entró en el lugar secreto de Dios. Job está así, pero está entrando en esa presencia de Dios, está conociendo a Dios, está aterrado aún en el sueño, mire, de su cuerpo, en su alma, pero aún en el sueño él siente este dolor. Capítulo 7, verso 14. Dice, entonces me asustas con sueño y me aterras con visiones. No sé si le ha pasado esto, que hasta en sueños a veces está sufriendo. Verso 15. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación. Yo mejor hubiera querido morir en mi alma, y quiso la muerte más que mis huesos. Aún en mi sueño yo quisiera no despertar. Es un dolor bastante profundo, ¿o no, hermanos? ¿Cuántos pensamos que hemos sufrido, que pasamos un dolor grande? Allá, hermano, hermana, ¿usted ha pasado el sufrimiento de Job? ¿La mitad? Entonces diga, soy bienaventurado, porque dice el Señor que Él nos da prueba mayor que la que podemos soportar. Job la podía soportar, por eso el Señor permitió esto. Las pruebas que nosotros tenemos, si bien a veces son duras,
pero no son como las de Job. Gracias, Señor, por ver que no somos tan fuertes como Job y nos prueba solamente lo que podemos soportar. Verso 17 y 18 entonces va a preguntar a Dios, que busca respuesta. Dice en el verso 17: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? O sea, Señor, ¿qué es? Tú me has levantado, verso 18, y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Señor, ¿qué es el hombre? Para que lo levantes, pero también después, ¿qué haces? Lo pruebas. ¿Por qué? Y hermano, si le llamo luego la atención, si le iba a decir, si lo llamo a la oficinita, pero ahora no hay oficina ahí, está ocupada con las cosas, ahora con la pandemia llegamos ahí, pero ¿cuántos han sido invitados a ir a la oficina a platicar con el pastor? A ver, nada más la hermana. Bueno, que han sido invitados y a poco van con temor. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no es destruir. El propósito de Dios es porque ha puesto su mirada en nosotros y quiere corregirnos. Quiere hacer un mejor hijo suyo. Bueno, cuando le llamo ahí, y aunque haya alguna falla, ¿a poco el propósito es decirle, hermano, ya váyase de la congregación? No, el propósito es edificarlo. El propósito es, sí, a veces llamar la atención, pero en otras ocasiones no siempre es para llamar la atención. A veces es para animarlo, para pedir también una ayuda suya. Hermano, Dios está obrando con nosotros de esta misma manera, llamándonos porque se ha fijado en nosotros, ha puesto su mirada en nosotros. Entonces, cuando pasamos por una prueba y somos fortalecidos, ¿qué debemos decir? Gracias, Señor, por mirarme. Aún siendo tan bajo me has levantado y ahora me estás formando porque quieres usarme. Verso 20, al principio del verso dice: si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? O sea, si yo he pecado, realmente no te afecto a ti, yo no puedo dañarte. Pero entonces empiezan las preguntas. Ahora, Señor, estoy pasando este dolor, empiezo a cuestionarte, me estoy acercando a ti, y empieza de poco a poco a reconocer su situación delante de Dios y luego a pedir que el Señor se revele a él. Verso 21 del capítulo 7 dice: ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Si he pecado, Señor, ¿por qué no quitas mi pecado? Y también quitarás mi dolor. Porque ahora dormiré en el polvo, o sea, voy a morir. Y si me buscares de mañana, ya no existiré. Señor, si me pruebas, que no sea hasta destruirme, porque puedo morir y ya no voy a estar aquí. Pero lo que yo sí te pido, Señor, es quita mi rebelión. Ya tal vez no mi dolor, pero sí quita mi pecado. Se da cuenta cómo de poco a poco va entendiendo, ya no es la llaga, ya no es lo que estoy pasando, mi pérdida. Lo que quiero que trates es con mi rebelión, con mi corazón. Y entonces en el capítulo 6, verso 11, empieza a decir de esta manera. Voy a leer varios versículos de poco a poco y los explico al final. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? Ya no tengo en qué esperar. ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Quiero saber cuál es el fin. Y entonces voy a esperar. Verso 13. No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer, y que todo auxilio me ha faltado. Señor, enséñame, porque ya no puedo seguir. Verso 24. Enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Aún a sus amigos les dice: por favor, díganme qué debo hacer. Ya no es un hombre que solo reclama, sino en medio de ese dolor está diciendo: si he pecado, si hay algo mal, díganme para corregirlo. Es un hombre humilde. Y vamos al capítulo 23, que también hace un rato leímos. Capítulo 23 de Job, versos
al 5. Voy a leer desde el verso 2 cuando empieza a hablar con cómo se siente, pero después veamos sus palabras, qué es lo que está buscando. Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Y yo iría hasta su silla. ¿Dónde podemos encontrar a Dios cuando estamos en gemido? ¿Habrá un lugar físico? ¿Habrá una persona que nos haga conocer el camino? ¿Qué le dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte a aquellos que se acercaban a Él en oración? Todo el Sermón del Monte es del capítulo 5, pero habla acerca de la oración en el capítulo 6 de Mateo. Y lo que Jesús les dice: cuando oren, ¿qué van a hacer? No sean como los hipócritas. ¿Qué hagan ustedes? Cierren su puerta, entren en ese lugar secreto y oren a su Padre que ve en lo secreto. Y su Padre que ve en lo secreto lo recompensará en público. La NBI dice: y su Padre y oren a su Padre que está en lo secreto, y su Padre que ve en lo secreto lo recompensará. Hasta allí queda la traducción del original. A veces siempre pensamos en esa recompensa en público. No, Él los va a recompensar cuando ustedes entren en el lugar secreto de Dios. ¿Dónde encontrar a Dios? No está en un lugar físico, no está donde hay mucha gente. Está cuando entramos en la intimidad con Dios, cuando nos asinceramos con Dios y derramamos nuestro corazón a Dios. Puede estar en medio de la multitud cuando estamos haciendo eso, pero puede estar en el lugar secreto, en nuestra recámara, cuando nos acercamos sinceramente a Dios. Incluso en la escuela, cuando estamos en una dificultad y ahí oramos, allí está el Señor. Verso 4: expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos. Yo quiero preguntarle, yo haría lo que Él me respondiese y entendería lo que me dijera. Cuando entre en la presencia de Dios y yo le exponga mi causa, voy a entender lo que Él me está diciendo. Y quiero ir concluyendo con este verso, Job 42, versos 1 al 3. No llegamos todavía hasta allí meditando, pero quiero que usted vaya viendo cómo va creciendo el conocimiento de Job a través de las pruebas, y creo que de esta manera también va creciendo su conocimiento de Dios. Y no estoy hablando del conocimiento intelectual, sino de su comunión con Dios, de comprender el obrar de Dios en su vida, a través de que cada día usted experimenta esa prueba, esa dificultad, y Dios lo va llevando de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Cuando hablamos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, como Pablo lo dice, siempre pensamos alguien que no tiene dificultad. No, hermano, para que haya un triunfo debe haber una lucha. Para que haya una victoria debe haber una batalla. Y cuando viene eso, entonces Él me lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Dice el capítulo 42 de Job, versos 1 al 3. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Entonces Job respondió al Señor: sé que tú todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Te preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? ¿Qué está diciendo Job? Ahora que estoy hablando contigo, ¿qué me dices? Ay, Job, ¿por qué eres tan ignorante? Cuestionándome y preguntándome. Verso 3, donde estamos. Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. ¿Y cómo era Job cuando nos dice al principio? Un hombre perfecto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero cuando yo veo esta expresión, no solamente es que Job fuera de esa manera, sino Dios estaba viendo la obra que iba a realizar en él. Pero para que llegara a este punto y que Job también pudiera entender: yo era un ignorante, no te conocía, no sabía nada acerca de ti. Dice en el verso 3: cosas demasiado maravillosas
para mí. Ahora está diciendo, aún esto que he pasado, ¿qué es? Maravilloso para mí. Ya no reclamo, es algo grande y maravilloso. Lo voy a leer en la versión 60 que usted tiene, y después estaremos orando también, acercándonos a Dios. Y si hemos reclamado al Señor, digamos, yo reclamaba porque no te conocía. Ahora que te conozco, hasta me avergüenzo de haberte reclamado, Señor. Dice el verso 1: respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, tú sabes hasta lo que siento y pienso. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? En otra versión decía que pone en duda la sabiduría de Dios. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Aunque él está preguntando, quiero conocer tu propósito, al final, aunque no entienda todo ese propósito, dice, yo era un ignorante ante ti. Ahora entiendo eso. Y ahora, Señor, te pido perdón por haber hecho eso. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Señor. Y vamos a decirle, ¿cuántas veces yo me he puesto como Job? Y posiblemente, hermano, y yo lo pongo de esta manera, posiblemente estamos en el dolor y reclamando o acercándonos en clamor delante de Dios. Hágalo, derrame su corazón. Pero cuando pase eso, empiece o entre en la presencia de Dios cada vez más, hasta que usted sea consolado por Dios y llegue a este punto de decir, Señor, yo no entendía, pero ahora te agradezco por lo que has hecho en mi vida. Sé que va a ser un proceso, pero que el Señor nos lleve hasta ese entendimiento, hasta ese conocimiento de Él. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te bendecimos porque tú eres el que se revela en nuestra vida. Eres claro, eres perfecto, pero a veces nosotros no lo vemos en nuestra ignorancia. Y por eso tenemos que pasar por muchas dificultades para afirmarnos, para buscarte. Y cuando llegamos a conocerte, Señor, entonces nos avergonzamos de nosotros mismos, porque decimos, Señor, ¿cómo podía dudar de tu sabiduría? ¿Cómo podía dudar de tu amor? ¿Cómo podía pensar que estabas lejos de mí? Porque hasta conoces mi pensamiento, porque aún en la cama me consuelas, porque aún en medio del dolor, aunque Satanás venía y me probaba, tú le decías, detenías a Satanás y le decías, no toques su vida. Porque aún así, aunque somos probados y pasados por fuego, el Señor nos guarda y detiene a Satanás. Y Él está guardando nuestra salvación. Gracias, porque ahora podemos entender que esto nos lleva cada día a conocerte y ser perfeccionados en ti. En el nombre de Jesús, yo pido por mis hermanos que sean fortalecidos, porque sé que algunos están pasando por el dolor y su corazón es desgarrado. Pero Señor, que ellos puedan derramar sus lágrimas, su oración delante de ti. Si nosotros no podemos consolarles lo suficiente, que tú les consueles. Si nosotros no podemos corregir o no podemos enseñar completamente, tú, Señor, consuélales y enséñales. Hasta el momento en que también, Señor, nosotros podamos ser instrumentos para levantar a los otros que sufren. Que no estemos como estos amigos, como Elifaz, como Bildad, que estemos juzgando. No, Señor, sino estemos entendiendo el propósito, estemos presentándonos amigos verdaderos. Que cada día vayamos conociéndote en tu plenitud. Pero eres un Dios tan maravilloso y poderoso que no podemos entenderte en un momento. Enséñanos a conocerte día a día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, hermano.